Hola, queridos hermanos, bendiciones para todos ustedes. Siempre inicio diciéndoles que es una bendición del cielo poder llegar hasta ustedes en cualquier lugar donde usted esté. Sabemos que tenemos oyentes en muchos lugares del mundo, hermanos que nos apoyan y queremos agradecerles por eso. Su apoyo es fundamental. Nosotros hacemos un ministerio que lo hacemos con todo el esmero, con el anhelo de compartir nuestra experiencia con cada uno de ustedes. Hoy quiero compartir unas preguntas, las preguntas de esas que tanto se hacen. Algunas son repetitivas, pero vale la pena que demos algunas ideas que pueden ser para algunos nuevas y nos ayudan a confirmar cosas que nosotros pues ya creemos y tenemos como que la palabra de Dios lo dice. Hay una inquietud que es muy común y es común entre los católicos, los protestantes, o sea, es generalizado. Y es la idea de que no hay que guardar el día de reposo porque Dios en el Génesis a ninguno le ordenó que se guardara el día de reposo. Por lo tanto, si Dios no lo dijo, entonces no hay que guardarlo. Dios luego se lo dio, según los que afirman esto, a los israelitas como algo exclusivo para ellos. ¿Qué tan cierto es eso, mis hermanos? ¿Qué tan real es? ¿Qué tanta honestidad hay en el que asegura estas cosas? Y le voy a decir por qué lo digo, por qué pongo en duda su honestidad. Porque hay cosas que la Biblia no determina. Ustedes saben que si todo hubiese sido escrito detalle a detalle, pues tendríamos un libro que no lo podríamos, digamos, cargar. Sería un volumen gigantesco. Entonces, como la Biblia se escribió muchos cientos de años después de la creación, y hay aquí un detalle importante, y es que antes del diluvio, antes de que Moisés comenzara a escribir bajo la orden de Dios, las cosas se transmitían de manera verbal. Era una transmisión oral. No había nada escrito y no quedó nada escrito de esa época. Hagamos la siguiente observación. Caín y Abel llevan una ofrenda para Dios. Y yo les pregunto a ustedes, ¿dónde Dios les ordenó a ellos que tenían que llevar una ofrenda y que la ofrenda era un sacrificio? No aparece en la palabra de Dios esto, no hay una orden explícita, tráigame en un animal, así, así, así. O sea, no está escrito. La pregunta es, ¿por qué ellos lo hicieron tan exacto? ¿Por qué hubo un desagrado de Dios cuando Caín lleva frutos de la tierra y no lo que Dios les había enseñado, ordenado? ¿Cómo Dios lo hizo? Se los transmitió. No quedó escrito, pero Dios se los transmitió. Les transmitió a ellos que ese sacrificio era un sacrificio que representaba el perdón que ellos recibirían a través del sacrificio del Cordero de Dios. Entonces, por el hecho de que no está escrito, eso lo inventaron ellos en absoluto. Y esto es algo que era importantísimo, porque nos presenta a nosotros lo que iba a pasar en el futuro. Otro detalle es que en el mismo capítulo 4 del Génesis aparece luego de este episodio de la ofrenda, que Dios rechaza de Caín y acepta la de Abel, aparece que por este motivo Caín mata a su hermano Abel. La pregunta es, ¿dónde dice en la Biblia explícitamente, categóricamente, no matarás? No aparece, mis hermanos, no aparece en ningún lado. ¿Y por qué Dios le demanda a Caín por la muerte de su hermano? Si usted lee, antes de que él mate a su hermano, Dios viene y lo reconviene y le dice lo que está pasando, por qué has decaído, por qué te has enojado de esa manera.
Y le dice Dios que Él tiene el poder para tomar las mejores decisiones, porque el pecado estaba a la puerta, pero Él debía dominar esa situación. Entonces aquí hay dos casos donde no aparece en la Biblia una orden escrita de que Dios les haya dicho que sacrificaran un cordero y que matar era algo que iba contra su ley. Pero ellos lo sabían totalmente. Caín aceptó que había cometido un tremendo error, aunque trató de disculparse y se enfrentó a Dios, pero él reconoció que había hecho algo que Dios no podía aprobar. Si hubiese sido injusto el Señor, si en estos dos casos Él les recrimina, los castiga por haber hecho algo que ellos no sabían. Y así pasa con todos los mandamientos, hermanos y amigos. No les voy a dar los textos ni les voy a mencionar cada uno, pero los 10 mandamientos aparecen en el Génesis. Y la violación de ellos, uno por uno, trajo como consecuencia muchas cosas desastrosas para aquellos que los violaron. Y no aparecen en el Génesis. ¿Cómo Dios se los transmitió? De manera oral. Dios les habló a ellos claramente de qué era lo que Él quería que hicieran, cuál era su voluntad. ¿Conocían los 10 mandamientos? Sí, los conocían perfectamente. Entonces, esta objeción que presentan algunos tratando de evadir la responsabilidad ante el Señor, de que el sábado está vigente, que lo guardaron los patriarcas, que aunque no lo dice ahí de manera directa, ellos lo sabían. Todos ellos sabían de los preceptos del Señor, amaban al Señor y por lo tanto hicieron la voluntad de Dios. Así que no hay, mis hermanos, nada que pueda darnos dudas en cuanto a la veracidad de la palabra de Dios y a que Dios siempre obra correctamente. Otra pregunta que quiero responder aquí brevemente es la siguiente. ¿Quién sacó a los israelitas de Egipto? ¿Quién fue el que los sacó a ellos de Egipto? Voy a leer un texto que tenemos por aquí en el libro de los Jueces y vamos a mirar qué nos dice aquí la Biblia en cuanto a esto. Voy a leer aquí en Jueces, en el capítulo 2, el versículo 1. Jueces 2, 1, que dice de la siguiente manera. El ángel de Jehová subió de Gigal a Boquín y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. La Biblia dice aquí que fue el ángel de Jehová el que sacó a los israelitas de Egipto. Aquí dice, el ángel de Jehová, yo los saqué a ustedes de Egipto y los introduje a la tierra que les había prometido, cumpliendo así el pacto que había hecho con Abraham. Es importante esto porque cuando hablamos del ángel de Jehová y damos la identificación del ángel de Jehová, muchos se rasgan las vestiduras, que es una herejía, porque es que el Señor Jesús no puede ser un ángel. Voy a decirles algo, mis hermanos, y se lo digo con convicción. El Señor Jesús dejó mucho antes de ser hombre su igualdad con el Padre. Tomó la forma de ángel para estar entre nosotros, para poder hacerse presente. Y ustedes ven que esas teofanías, que son la presencia de Dios en manifestaciones para el hombre, la ve usted una y otra vez. Se le presentó a Moisés, se le presentó a Abraham, se le presentó a Manoa y su esposa, se le presentó a Josué. Igual apareció también en algunas visiones para Daniel, para el profeta Juan. Voy a leerles otro texto que nos confirma quién es quién lo sacó y por qué decimos que quien sacó de Egipto a los israelitas
es el Señor Jesús. Y Él es el ángel de Jehová. Por supuesto, no es cualquier ángel. Y usted puede leer allá en Éxodo 23 y va a encontrar que el Padre dice las características de Él, de este ángel. Dice del Señor Jesús, que toma forma de ángel, para que no haya equivocaciones. Voy a leer desde el versículo 2 del capítulo 10 de la carta a los Corintios, la primera carta, que dice: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Quién fue el que los guió? Ya lo vimos, el ángel de Jehová. Y Pablo dice aquí que él, la roca, la columna que en el día los protegía del sol, la columna de fuego que en la noche les daba calor. ¿Quién era? Era Cristo, el Señor Jesús, que es uno con el Padre. Entonces, estas son situaciones que muchos que rechazan esta afirmación, la rechazan sin argumentar. ¿Quién es ese ángel de Jehová que permite que le adoren? Él fue el que le dijo a Moisés: quita tu calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, santo es. Entonces, fíjense ustedes, y esto aparece también más adelante, la misma expresión, en otra de estas apariciones. Esto se conoce como teofanía. Es una palabra que, aunque no aparece en la Biblia, se conoce como las manifestaciones divinas. No manifestaciones de un ángel, no, las manifestaciones de la deidad que, tomando forma humana, tomando una forma como aparece a Josué, cuando Josué le dice: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él le dice: soy el príncipe de los ejércitos de Jehová. Mis hermanos, es muy bonito poder comprender estas cosas que nos ayudan a comprender mejor la palabra de Dios. Quizás esto no tiene usted que creerlo para salvarse, pero también distorsionar las cosas puede ser problemático. Porque así como se comienza a distorsionar, los que afirman ciertas ideas entran ya en herejía, porque ponen a alguien que es adorado como Dios, no como un ángel. Ustedes saben que los ángeles no permiten que sean adorados. A Juan, en el capítulo 19 de Apocalipsis, un ángel le niega rotundamente eso de que le adore, porque él dice que se postró a sus pies para adorarlo, y el ángel le dice: levántese, yo soy un consiervo como tú. Así que si los ángeles no permiten adoración, ¿por qué el ángel de Jehová sí permite adoración? El otro texto que quería darles es el que está en Éxodo, en el capítulo 23. Te lo puede leer, mi querido hermano y amigo, del versículo, puede ser 14 en adelante, pero aquí en el versículo 21 dice el Señor: guárdate delante de él. ¿De quién? Del ángel. Dice en el 20: aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Mi nombre está en él. Es una cosa impresionante. Y yo repito, lo creo con convicción, que el Señor Jesús no solo dejó su igualdad con el Padre tomando forma humana, que antes había tomado la forma de un ángel, pero no cualquier ángel. Él es el ángel de Jehová, el que está cerca de Dios Todopoderoso. Y Él es Dios. Posiblemente el tema que voy a tratarles ahora es un tema que también, como les dije en la anterior tema, muy tocado, muchas inquietudes, pero uno escucha realmente muchas inconsistencias cuando se habla de esto. Les voy a hablar de los 144,000. ¿Son simbólicos o son literales?
y voy a decirle algunas cosas que son, digamos, mis pensamientos, cosas que yo las creo así, pero que no son, y en este punto realmente, o sea, no son pues, diríamos que la última palabra y que uno no acepte que alguien le diga, mire, está así, lo creo así. Todos tenemos en este punto pues quizás diferentes conceptos, pero yo les voy a dar algunas ideas, porque creemos que no son literales, que son simbólicos. Lo primero es que escuchamos muchas cosas en cuanto a esto. Yo he escuchado hasta que son los bebés que Herodes mandó matar, tratando de matar al niño Jesús. Hubo un grupo por allá por el siglo XIX, conocemos a este grupo como los Testigos de Jehová. Ellos en sus comienzos aseguraban de que los 144,000 iban a ser el grupo exacto que se iba a salvar. Pero ¿qué pasó? Cuando ya habían más de 144,000 testigos de Jehová en todo lo que ellos estaban haciendo y ese grupo ya había pasado, entonces ellos, pero ¿cómo así? Y esto sigue lo mismo y decíamos que eran los 144,000 los únicos que se iban a salvar, o sea, un número literal, cerrado. ¿Qué ellos hicieron para cambiar el concepto? Ya luego, cuando no podían sostener esa idea, entonces dijeron, cambiaron su idea. Dijeron, no, es que los 144,000 son los que van a ser llevados al cielo. Los otros son los que van a formar parte de la gran multitud que está allí en Apocalipsis capítulo 7. Esa era pues un cuadro muy allí, muy, como se dice, pues muy coloquial, tratando de no quedar mal y darle una explicación al asunto. Por supuesto que esto también es una inconsistencia, porque que un grupo especial va a ir al cielo y que los otros se van a quedar aquí porque los que van a ir son solo un grupo especial. Tampoco es bíblico eso. El Señor Jesús lo prometió claramente en Juan 14, en la casa de mi Padre muchas moradas, muchos lugares hay. Así que es una promesa que el Señor da para todos los que acepten la salvación, la promesa de llevarlos con Él a la casa del Padre. Mis hermanos, los 144,000 tienen diferentes dificultades. Una de las primeras dificultades es que la Biblia dice que son 144,000 judíos de las 12 tribus de Israel. Por más vueltas que le den, las 12 tribus de Israel están desaparecidas y desaparecieron mucho antes de que el Señor Jesús viniera. Las 10 tribus que se habían separado, ustedes recuerden que se han separado en 10 y que habían quedado 2 tribus. Esas 10 tribus con esos cautiverios, los cautiverios asirios, luego el cautiverio babilónico, eso desapareció. Hoy tratan de maquillar eso diciendo que es que los apellidos, y que les dicen que el apellido que el apellido Pérez, que el judío, que todos los Pérez son de una de las tribus. No, eso son especulaciones. Muchas veces caemos en eso por querer explicar cosas que no tienen una explicación clara. Voy a leerles ahora un pensamiento del Espíritu y Profecía que dice que son asuntos en los que Dios no se complace de que nosotros nos dividamos por eso, estemos en esa discusión. Pero fíjense en un detalle, si los 144,000 fueran literales, entonces, y un número literal, ya les he presentado una objeción que es de mucho peso, así por más que busquen que los españoles, que por allá no sé en dónde hay judíos, esa genealogía se perdió. Y recuerden, otra situación es que los judíos ya no tienen nada que ver en el plan de salvación como tal. Por eso decimos y creemos que esos 144,000 es esa gran multitud. Ese es un número que no representa un número especialmente, sino un grupo que va a estar en la gran tribulación. Que en ese grupo haya, como se cumple lo que dice el Señor allí, que estarán y seguirán al Cordero, pues
yo creo que nadie se va a salvar si no es porque está siguiendo al Cordero. Un detalle que quiero darles, voy a leer aquí en Apocalipsis, en el capítulo 14, el por qué, si son literales. Esto también tendría que ser literal. Dice en el versículo 4, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Oiga bien, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Estos, aquí dice que tienen una característica, no se contaminaron. Y este contaminar no tiene que ver nada con asuntos sexuales. Este contaminar con mujeres tiene que ver con falsas doctrinas. Pero el texto dice que son vírgenes. Entonces, si es literal, el número también es literal que son vírgenes. Por eso les decía ahora que algunos sugieren que son los niños que Herodes mandó matar cuando quiso matar al niño Jesús, que había sido presentado como el rey de los judíos. Así que, mis hermanos, todas las cosas que podamos nosotros decir, uno puede creer cosas personales. Y en este caso, pues yo les comparto una idea que es personal, pero como ya les dije, pues ese no es tampoco que usted tiene que creer lo que yo creo en este punto. Pero, como les digo, pues hay cosas que no encajan en cuanto a lo que dice allí, no encajan con los judíos y ya les he presentado por qué. Dice en Mensajes Selectos, libro de Elena G. de Fay, página 205, lo siguiente: no es su voluntad de quién, de Dios, que entren en controversias por cuestiones que no los ayudarán espiritualmente, tales como quienes han de componer los 144,000. Fuera de duda, esto lo sabrán dentro de poco los que sean elegidos de Dios. Si Dios tiene un número que va a elegir y son 144,000 y van a formar un grupo especial, mis hermanos queridos, y Dios en su voluntad lo va a hacer así. Porque una de las cosas que dice la Biblia es que cuando se pregunta en el cielo, ¿y estos quiénes son? Estos son los que han salido de la gran tribulación. Qué bonito, mis hermanos, qué bonito que tengamos nosotros el siguiente concepto. Si no somos de los 144,000, eso no tiene nada pues así tan relevante. Lo importante, ¿sabe qué es? Que estemos allá, que seamos parte de los salvos. Yo creo que eso no tiene discusión. Así que son asuntos secundarios. Hay muchas cosas en el Apocalipsis y en algunos textos de la Biblia que no los comprendemos. Los vamos a comprender cuando le podemos preguntar al Señor Jesús eso que quería decir. Pero ahora no los comprendemos, nos dificulta comprenderlos. Así que qué importante que entendamos esto. Comparto otra pregunta sencilla y más como pregunta, es como una idea que uno escucha también casi a todos los que rechazan, sobre todo los que rechazan el sábado. Es una distracción cuando dicen que la ley de Dios está abolida. Eso es mentira, porque ni ellos si creen esa idea. ¿Por qué no la creen? Porque si la ley de Dios estuviera abolida, entonces cualquier mandamiento se podría quebrantar, porque al no haber ley, al haber sido anulada, entonces Dios no nos demandaría a nosotros absolutamente nada por ello. Pero yo les repito, aquí el problema es el sábado. Todo el odio, las baterías enfiladas del diablo es contra el sábado, contra el día de reposo del Señor. Ningún creyente evangélico le va a decir a usted que robar es lícito, que adorar imágenes, que fornicar, en absoluto. Ellos saben que eso es pecado. Es más, ellos predican sobre eso como pecado. Entonces, el problema es con el sábado. ¿Cuál es el argumento? El siguiente, voy a leerles el texto. Mateo 22, voy a leerles los versículos 36 al 39. Dice, una pregunta que le hacen al Señor Jesús: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley?
Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Interesante. ¿Cuál es el argumento? Que ya no hay que guardar el sábado o la ley, porque la ley se divide en dos. Amarás a Dios y amarás al prójimo. Pero esto se cae solo por su propio peso. ¿Por qué? Por algo muy simple, mis hermanos. Yo no puedo decir que amo a Dios y rechazo sus mandamientos. Un solo mandamiento que yo rechace a mano alzada, porque este rechazo no es un rechazo por ignorancia, muchos lo hacen a mano alzada, como aquel que fue a recoger leña de entre los israelitas, que lo hizo desafiando a Dios y recibió el justo juicio del cielo. Como aquel que entró esa mujer al campamento y fue clavado por por un israelita y todos dos murieron. Eso lo hicieron a mano alzada, fue un acto de desafío a Dios. Y muchos están desafiando al Señor cuando de una manera así grotesca tratan de echar por tierra los mandatos divinos. Quien ama a Dios va a guardar sus mandamientos, incluyendo el día de reposo. Y quien ama al prójimo, los otros mandamientos los tiene presentes, porque el prójimo es parte de lo que nosotros estamos haciendo aquí, es mostrándole a ese prójimo las bondades del cielo. Quien descuida a su prójimo, quien no le predica a su prójimo las verdades eternas, no lo está amando. Y quien le está enseñando errores a su prójimo, lo está engañando, no lo está amando. Así que, mis hermanos, es una falacia. Como dicen, ese es un muñeco de paja. Ay, yo amo a Dios, pero no tengo que guardar la ley. No tengo que guardar los mandamientos y menos el sábado. ¿Dónde está el amor a Dios? Es como decir yo amo tanto a mi esposa, pero yo no le compro mercado. Yo no cumplo con mis obligaciones en la casa. ¿Dónde queda ese amor? Es una mentira. Mi hermano querido, que Dios te bendiga. Espero que estas cosas nos ayuden, podamos, compartir ideas. Y ya les dije, no, los 144,000 no es algo que está vetado y que no, podemos dialogarlo, pero esto no nos puede dividir. Un día sabremos exactamente quiénes son los 144,000. Y yo repito, que estemos en el cielo, ese es nuestro objetivo. Y aquí, en la segunda pregunta, eso se cae solo. Paz de Cristo para usted.